Para el mundo de habla hispana, Asia es un misterio. Lo hemos tratado de develar con algunos especialistas invitados aquí en La Hora de los Pueblos. Hemos charlado y además hemos insertado en el análisis planetario la situación china. ¿Por qué razón? En buena medida porque nos disgusta bastante la falta de equilibrio informativo que existe en el presente. Si ustedes se fijan, hay un intento artificial de reposicionar el hemisferio norte como si estuviera en progreso, cuando en realidad está en serias dificultades, mientras que no se observa que otras naciones, un poco más silenciosas en el terreno promocional, hacen su camino, y un camino que está distanciado de las tradiciones del centro capitalista. Aquí nos acompañan dos personas que vienen trabajando seriamente y en profundidad con la información en Asia TV. Le damos la bienvenida a Ivonne y a Marcelo. ¿Qué tal, Ivonne? Bienvenida. Gracias. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. No, un placer. Antes que nada, a ver, cuéntenme cómo nace Asia TV. ¿Cuál es el origen de este emprendimiento que llevan adelante? Asia TV surge de una actividad paralela que nos apasiona. Nosotros somos artistas marciales, somos profesores de Sipalki, un arte marcial coreano que llegó a Buenos Aires en 1970. Es decir, es difícil debatir con ustedes. En varios campos, por lo menos. Usamos como los chilenos, por la razón o por la fuerza. Nosotros descubrimos ya de grandes este arte marcial. Nos pudimos a practicar y, como te había dicho, Yusunam es la persona que llegó a la Argentina. En aquel entonces no se hablaba mucho, él no hablaba nada de castellano y la gente no sabía distinguir la diferencia si era un arte marcial coreano, chino, japonés. Normalmente la gente ya no los distingue físicamente. No solo eso, ¿viste? El supermercado coreano, el tendero chino y vos decís, y a la no, mirada del latinoamericano se parecen mucho. Son todos iguales. Bueno, para ellos no son todos iguales. Claro, son muy diferentes. Es claro. más, hay una historia de rivalidades y muchas veces de odio entre ellos que las tenés que conocer para entender cómo piensan. Claro. Marcelo ya estaba en el ámbito político, o sea, a él le gustaba todo el tema de política internacional. Pero a mí me volcó más por el tema del sociocultural, ¿no? De conocer la cultura, de conocer estos países, porque no había mucha información. Aparte, nosotros empezamos en el 2008, en el 2006 ya teníamos el proyecto, pero pudimos ponerlo al aire en el 2008. Vos que sos de los medios de comunicación sabrás la dificultad que había en aquel entonces. Y la verdad que fue un éxito bastante importante porque todos esperaban tener noticias o conocer más, porque todos nos rozamos con algo oriental, con algo asiático. Sí, pensá que en el 2008 tampoco estaba tan desarrollado como ahora, o sea, en términos generales se conocía China, se conocía Japón y no mucho más que eso. O sea, uno sabía que había coreanos acá y listo. O sea, era una tarea que los primeros pasos televisivos era luchar con las productoras para que acepten la forma de plantear que uno tenía. Decíamos, no, nosotros queremos hablar en profundidad, queremos que se entienda. No, esto tiene que ser rápido, son 2 minutos, toco y aparte se van a quedar sin tema. Es televisión, sí, en el 2008 decían que no. Quedarte sin tema hablando de China o de India, podés Esas son vivir. discusiones también que parten de las limitaciones de ciertas productoras, ¿no? De ciertas empresas, porque contrariamente a lo que se dice, a mí y a no poca gente, no hay nada que lo atrape más que varias personas charlando de un tema con el tiempo necesario y en profundidad, si lo conocen. Cuando vos te das cuenta que no saben de lo que están hablando, bueno, es otro tema. Pero si están trabajando sobre un perfil con información seria, a vos te atrapa. En ese sentido, creo que, charlando hacia los colegas, pero también hacia la gente que quiere estar bien informada en materia internacional, ver el mapa solamente ya te sugiere un hecho político de dimensión. Cuando vos observás el volumen de Asia y el volumen de la conjunción ruso-china, más las naciones de Asia Central, vos decís, bueno, por lo pronto tendré la posición que fuere, pero en el análisis no lo puedo descartar a la hora de ver la política internacional. Y de algún modo
debido a la distorsión en esa mirada, uno observa que por ahí aparece Suiza o Dinamarca ultravalorados en el concierto de las naciones sin preocuparse por lo que dicen rusos o chinos. Y vos decís, bueno, yo creo que deberías ocuparte un poco, ¿no? Para una estereotipación, hay un estereotipo muy grande, por ejemplo, todo lo chino es malo. Porque yo compro un paraguas chino, lo abro y se me rompe. Eso puede ser verdad. Eso me acuerdo que lo hablé con un embajador chino y una de las preguntas fue esa, ¿por qué pasa eso? Y él me dice algo que era muy lógico. Va el empresario argentino y dice, ¿cuál es el paraguas más barato que tenés? El más barato, claro. Bueno, importar traigo eso. Claro. Entonces se rompe y dice, pero China produce otras cosas. Vos ves que la tecnología, por ejemplo, aeroespacial china es súper desarrollada. Están desarrollando muchísimo la nanotecnología. O sea, Los autos. Bueno, pero autos es una cosa ya del pasado para lo que ellos están haciendo. O sea, lo que están haciendo es ganando mercados ahora. Pero la tecnología de punta que ellos tienen es muy alta. En algunos aspectos está inclusive por encima de lo que es Estados Unidos. Entonces, reducirlo a que fabrican cosas berretas es un simplismo. Bueno, eso mucho también pasa, creo que en los analistas que uno ve, acceden en los medios masivos. Eso, más un poco de interés en acomodar el discurso, te hace un resultado que a veces se subvalora lo que hoy representa China. Si vos pensás el mercado interno que tiene China, la expansión, la capacidad financiera, la tecnología, la zona de influencia, donde vos tenés la ASEAN con 600 millones, tenés de vecino a China a India con 1.300 millones más, y las fronteras con Rusia, te das cuenta que es crítico lo que está pasando en China. Y cuando ves que se relocalizan las empresas occidentales en China y después en el resto de los países para abaratar costos, porque ya China no es tan barato como era antes. Ahora viste que ellos están tercerizando la producción. Van al sudeste asiático. Claro, y te encontrás con que Estados Unidos te mueve el 60% de su potencial naval a las costas de China, te das cuenta que, bueno, el centro del poder pasa por ahí. Eso lo dice Brzezinski, te lo dice Kissinger. O sea, no es una cosa que inventamos, pero y costó no es mucho. un tema menor para los demás. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, un polo distinto de poder también licúa el polo tradicional. En cierto modo, le permite más independencia al resto de las naciones a la hora de moverse. Porque si vos tenés un solo jefe a nivel planetario, y bueno, o te subordinás al jefe o te deja de lado. En este caso me da la sensación que el equilibrio vale la pena conocerlo y vale la pena valorarlo, ¿no? Sí, eso, bueno, era lo que me refería cuando hablaba de por qué empezamos a especializarnos en Asia, que parecía una locura en ese momento, porque también los medios de comunicación muchas veces no solo quieren manipular a la gente, sino que los subestiman mucho. Claro, o sea, claro. hoy los grandes medios de comunicación no le dan importancia a las noticias internacionales. No, Argentina, seguro. cuando yo llegué a este país, era un país, estamos hablando de que hace ya mucho tiempo, mucho más de la mitad de mi vida, había más cabida en los medios de comunicación para la temática internacional. Los noticieros tenían por lo menos todos un blog internacional. Claro. Eso desapareció. Cuando te da una noticia internacional y no sé, un Un camión que se cayó en un puente, un huracán, claro, sí, cosas una que... tragedia. Bueno, el sudeste asiático, los países del sudeste asiático que tienen representación en la Argentina, que son 5, ellos siempre la queja es lo mismo, porque cuando hablan de nosotros siempre es justamente por Igualmente eso. con Indonesia pasó eso. Sí, Indonesia, un país de Indonesia, 240 ¿qué sabes? millones. Tsunami y Tal terremoto. cual. Nada más. Tal cual. Pero Indonesia, si no me equivoco, es el 5.º país más poblado del mundo. Es una de las 10 economías que van a ser en el futuro más importantes. Si La no, mayor comunidad musulmana. la mayor comunidad musulmana, tiene más de 200 millones de musulmanas y tiene una experiencia muy interesante para analizarlo desde el punto de vista sociológico, que es la coexistencia de religiones. Entonces, 200 millones de musulmanes Claro. con minorías católicas, protestantes, hindúes y, ¿cómo se llaman? Budistas, que conviven bajo un paraguas que ellos llaman Panchasila, y que son los 5 pilares constitucionales sobre los cuales edifican la moderna Indonesia. No es poca cosa, ¿eh? Sobre todo ahora, por ejemplo, el viaje del Papa en Georgia, Claro. buscando nexos entre musulmanes y cristianos. Bueno, ellos Son ejemplos a seguir. tienen una muy buena experiencia y hay Nosotros una fuimos- notita de color que ahí es donde se crió Obama.
en Yakarta. Y así, lástima que salió como salió, pero Sí. bueno, es el tema. Nosotros estuvimos en Indonesia. El hijo de un oficial de la CIA, dice. Bueno, nosotros fuimos a Indonesia en el año 2013. Y ahí, cuando nosotros fuimos a West Sumatra, tuvimos el primer contacto, por lo menos para mí, con una comunidad musulmana muy grande. Y es, uno ya lo sabe. Porque uno conocía a la comunidad musulmana acá, hemos hecho cosas, pero es diferente porque acá son una minoría. Allá no, allá era mayoría y allá era como las reglas con las cuales ellos se mueven. Y cuando uno se daba cuenta cómo se manejan las mujeres, cómo se manejan las jóvenes, pierde los prejuicios. Pero claro. totalmente, Sí, no hay nada mejor. Y bueno, incluso nosotros... Lo de la mujer sometida, me causa gracia cuando escucho, sé que no conocen muchas mujeres musulmanas. Bueno, Sí, de hecho, acá en Con un Argentina... carácter. Exacto. El carácter no les falta. Entrevistamos a un obispo ahí en la catedral de Yakarta y después fuimos a la mezquita. Y cuando hay festividades, tanto en la mezquita como en la catedral, se cuidan unos a otros. O sea, hay realmente una convivencia espectacular allá entre católicos. Claro, es parte de la filosofía con la cual se vive había, por cotidianamente. ejemplo, en algunos sectores más alejados, como decíamos en el norte de Sumatra, en lo que es Banda Aceh, ahí hay sectores más radicalizados que no ven bien esta mezcla religiosa, pero daban, por ejemplo, eso nos pasó en Manado, en lo que es Sulawesi, lo que eran las Islas Célebes. Ellos tienen una particularidad, van a construir una mezquita y van y ayudan los cristianos. Claro. Van a construir una parroquia y ayudan a los musulmanes. Y como hubo algunas tensiones raciales, religiosas en algún momento, cuando se iba a festejar la Navidad, se ponían y hacían un cordón alrededor todos los musulmanes para evitar que pueda haber cualquier tipo de agresión para que los cristianos ahí puedan festejar, porque hay lugares donde la proporción de cristianos y musulmanes está invertida, son más cristianos que musulmanes, ahí en Flores son los dos lugares que se da ese fenómeno. Y yo te digo, vos ves que se puede convivir, o sea, te das cuenta de lo artificial que es este enfrentamiento. En el terreno informativo también hay una responsabilidad destinada a dar cuenta adecuada de lo que sucede. Por ejemplo, la tormenta del desierto para acá, la destrucción de Libia y de Irak. Si no hay información sobre el decurso de esas naciones, da la sensación de que están en un desierto, como diciendo, no pasa nada. Es decir, no hay y lo que eran antes. Lejos de eso, estábamos ante naciones prósperas, con organización interna, procesos electivos, Congreso y un nivel de vida como el de Libia que era superior al de la media de la región. Lo mismo cuando se habla de Irán y se lo toma como una teocracia dictatorial, en realidad funcionan, hubo 6 partidos que se presentaron a elecciones en el último periodo, un Congreso que debate todas las cosas que hay que debatir, universidades abiertas, por supuesto abiertas a las mujeres sin ningún tipo de dificultad, al punto que desde el ascenso talibán en Afganistán hay fugas fronterizas para ir a estudiar a Irán. Bueno, la sensación es trazo grueso, es todo lo mismo y esto es un desierto, por lo tanto que Estados Unidos invada estas zonas no genera un daño humano profundo. Eso es falta de información. Sí. Valeria nos decía, una napolitóloga argentina que viaja seguido a Irán, que el 60% de los estudiantes son mujeres. Así es. O sea que tenés una presencia realmente importante. Pero de hecho van a tener que preocuparse los hombres en un par de años porque vamos a copar todo, o van a copar todo por lo menos. Bueno, ahí nos metemos en otra discusión que no sé si es de este programa. Hoy estoy en minoría, mejor no. Hablando en serio, es esa guerra artificial también que se está haciendo entre hombres y mujeres, que esto viene de Europa y de España, que estos son los puntos que por ahí cuando hablamos fuera de cámara, hay veces uno cuesta que se entiendan de lo que podemos conseguir así, hablar como de progresismo, y a veces les cuesta entender que a veces algunas de estas modas, que por un lado se combate el capitalismo, pero estas ideologías vienen desde el lugar que de uno qué combate. alardeas y te diré de qué rengueas. Occidente se la pasa hablando de derechos humanos. Fíjese cómo seguimos.